No, es que no se le da uso de la palabra, no puede hablar como usted quiere. No. Así que como esa parte no puedo hablar. Ahora, pero sigue hablando, señor. Si no vamos a aplicar las disposiciones normativas, doctora. Señor, a ver, converse con su patrocinador, doctora. Yo le digo... No se le ha dado el uso de la palabra. ¿Cómo es posible que... A ver, doctor, Señor, sí, creo que no he visto convertirse en un incidente. Yo lo que solicito para viabilizar es que se le conceda el uso de la palabra a mi patrocinador. Este colegiado superior impone que no se le va a dar el uso de la palabra y que pase el testigo. Entonces, Que pase el testigo. Secretario, que pase el testigo, por favor. se trata de usted. Eso se lo digo. A ver, acusado, no se le ha dado el uso de la palabra. Porque no le da. Porque es escuchado. Pero tengo razón en lo que dice. Tiene derecho. Está pidiendo. Sáqueme. A ver, guarde silencio, por favor. Quiero. Y no Lo requiero por última vez. Guarde silencio, ¿ah? Guarde silencio, ¿ah? Este tribunal, en virtud de que el acusado no guarda la compostura del caso, procede a expulsar. A ver, señor policía, el procesado. Solamente el procesado. Solamente el procesado. No, solamente el procesado. Ya, bueno. Ya, lo que se va queda expulsado. Muy bien. Muy bien, y esta es otra imagen del día, otra imagen y otra noticia. Abimael Guzmán expulsado de esta audiencia, se está viendo el caso Tarata y él, como ustedes ven, no hace caso cuando la sala le dice guardar silencio, en fin, provocó este escándalo, la audiencia quedó ahí y él tuvo que ser expulsado porque simplemente no estaba respetando las reglas impuestas por quien conducía esta audiencia. Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional Antiterrorista, está con nosotros y lo hemos invitado esta noche porque además él ha cuestionado en sí el proceso de Tarata a propósito de la salida de Marta Huatay. Marta Huatay, miembro de Socorro Popular, una de las cabezas de las personas que tenía mayor jerarquía dentro de Sendero Luminoso, que el día de ayer fue excarcelada. Hay preocupación en el país, cómo no, salen terroristas, uno dice se van a reagrupar, van a volver a actuar, es imposible cambiar la mentalidad de estas personas, fíjense ustedes la actitud de Guzmán, y tenemos el proceso de Tarata en marcha. Ahora, por ahí leí que a través de ese proceso y por las declaraciones de Feliciano se podría comprometer a la propia Marta Huatay, en este caso Tarata, y no hubiera sido tan fácil que saliera de la cárcel ayer. Doctor, usted me dirá cuál es la situación legal finalmente y cómo analiza usted este caso. Bueno, yo creo que ha habido una omisión allí del Ministerio Público por desconocimiento del modo de actuar de Sendero y las reglas que ellos imponían internamente. Cuando Feliciano dice que Marta Huatay tenía que saber del atentado de Tarata, es porque nada se hacía sin la aprobación del Comité Central. Pero para que el Comité Central apruebe había eslabones en grados de jerarquía, y allí estaba Marta Huatay. Y ella ya tenía la jefatura de Socorro Popular luego de la detención de Yohanka Pardavé. Entonces, cuando dice tenía, es un condicional, pero al interior del Sendero, ese era un imperativo. O sea, debía saber. Entonces, al denunciar e investigar el tema de Tarata, debió involucrarse a Marta Huatay también. Al no hacerlo y querer incorporarla ya en el juicio oral, era imposible. Es decir, claro, cuando se empieza la investigación, ella debió estar comprendida de inicio, antes siquiera de ser mencionada por Feliciano. Porque si la imputación era Sendero, pero había que identificar el aparato de Sendero y estaba Socorro Popular. Y si estaba Socorro Popular, el jefe de Socorro Popular tenía que estar en la investigación. Y no ahora, estuvo. La gente siente preocupación porque salió Maritza Garrido Leca, sale Marta Huatay, son nombres finalmente que corresponden a la cúpula de Sendero Luminoso, todavía la situación en el BRAEM no está controlada ¿Y qué hacemos a partir de esta situación de excarcelación cuando además el ciudadano siente que no se ha pagado reparaciones civiles que se le debe al Estado y que sin embargo esta gente puede salir e incluso, como se ha dicho, ejercer en el caso de Marta Huatay su derecho a la
a la práctica de la abogacía, que es la carrera que ella tiene. Bueno, estamos pagando nosotros las consecuencias de un Estado dejado, un Estado indolente, un Estado negligente y un Estado que a través de sus funcionarios ha facilitado a Sendero Luminoso todo lo que tiene ahora. Entonces, la reflexión es, o nos ponemos a llorar por los errores gravísimos, o empezamos a pedir explicaciones, o comenzamos con las explicaciones a corregir las cosas y enfrentar el futuro, porque el error está en que estamos viendo que cada vez que sale un líder terrorista, vemos al individuo y no vemos a la organización. Si miramos lo que ha sucedido en la sala, creo que ahí se equivocaron los magistrados. No era Abimael Guzmán el sujeto imputado, juzgado, a quien estaban hablando. Estaban hablando a la organización. Por eso es que cuando lo expulsan, se dan por expulsados todos. Todos, claro, y se paran, y ahí están las imágenes. Por Claro, eso es que lo razonable ahí era que en cuanto eso se produce, cuando se producen los incidentes, el concepto de estar lidiando con una organización es suspender la audiencia y sacarlos a todos. ¿Qué pasa con las indemnizaciones? Porque el ciudadano dice, ok, esta gente está saliendo, pero no ha pagado. No hay prisión por deuda. Pero ¿cómo entender que un terrorista salga y no haya cumplido con devolverle al Estado, caramba, por las muertes y por todo el daño provocado, ¿no? Finalmente está nuevamente en la calle. ¿Es así la ley y no hay nada más que discutir al respecto? Es que la reparación civil es civil, pues es una obligación de dar suma de dinero, que no tiene que ver nada con una responsabilidad penal que acarrea una sanción penal. Por lo tanto, si en las deudas civiles no hay prisión por deudas, allí tampoco hay prisión por deudas. Lo que exaspera, además era lógico, porque quien se adscribe a un movimiento terrorista no mantiene bienes, porque entrega su vida, sus bienes, su trabajo, etcétera, y entra al clandestinaje para actuar dentro del terrorismo. Lo que se olvidó en ese momento, seguramente por las circunstancias de peligro, es seguir la ruta de financiamiento de la organización. A los individuos no le íbamos a encontrar absolutamente nada, pero la línea de investigación era de dónde tenía el financiamiento la organización. A ver si le entiendo, entonces no había que cobrar una indemnización o una reparación civil a cada sujeto, si no se podía plantear una reparación civil a Sendero Luminoso como tal, como organización. Como organización, al sujeto, pero solidariamente con su organización. Se parece un poco a lo que discutíamos antes, cuando hablábamos del periodista y la responsabilidad del medio, a través del cual se expresa. En este caso sí se podría haber rastreado cuentas, digamos, de, por ejemplo, todos estos colectivos o agrupaciones que han servido de fachada para Sendero Luminoso. Exacto. Y se podía seguir la ruta del dinero y a partir de ahí... del exterior, ajá, los financiamientos. Los cupos del narcotráfico, no sabemos dónde está ese dinero. Así como no sabemos dónde están las armas de Sendero, tampoco sabemos dónde está el dinero. Claro, porque de alguna parte tenía que salir el dinero para comprar explosivos, para organizarse, para mantenerse en la clandestinidad, para alquilar una casa, para... en fin. O ahora, para financiar movilizaciones, para financiar procesos de captación de firmas, de adherentes, para comprar los kits y ir a la calle, regalar fideos, arroz, lo que sea, para que la gente firme y tener casi 500.000 firmas. Eso cuesta. ¿Y eso no está en la ley? ¿Eso hay que legislarlo? No, es actividad probatoria. Eso o sea, ¿es un error de omisión del Ministerio Público o del Poder Judicial? No, del Poder Judicial no. Es del Ministerio Público que hace la y la investigación. policía con su aparato especializado. Por ahí está. Por ahí está, claro que está. Y lo que subleva a la población es que no se ha investigado esto porque constituía un peligro y casi habían tomado el poder en cierto momento. Claro. No se investigó y la población ahora percibe que demandan al Estado y nosotros, el Estado paga con nuestros impuestos cientos de miles de dólares a los que más daño nos hicieron. Entonces dicen, nosotros le estamos pagando y no le podemos cobrar nada. No tienen nada, obvio que como individuos no tienen nada porque han pasado al clandestinaje y no van a tener medios, pero su organización sí se mantiene, de dónde sale el dinero y ese es un vacío que ha quedado sin llenar.
grave, un vacío grave. Atención con esto porque es importante. Ahora, este proceso que se sigue, este juicio por el caso Tarata, ¿qué conclusiones puede tener? ¿Puede incrementar la pena? ¿Puede hacer que Marta Huatay regrese a prisión tal como está planteado? ¿O no va a servir de mucho, digamos, teniendo en cuenta la situación legal de los procesados? Bueno, depende de la pena que se ha impuesto a cada uno, ¿no? Porque hemos tenido un problema cuando se anularon todos los procesos, se iniciaron nuevos juzgamientos, claro, y hubo una modificación normativa del Código Penal inoportuna que hizo que los jueces redujesen penas. Ajá. De cadena perpetua a 25, a 20 años, a 30 años. Por lo tanto, si se condena por el caso de Tarata, fácilmente podríamos tener cadena perpetua para todos. Y si Marta Huatay, en la nueva investigación, es encontrada responsable, también podría tener una pena mayor. Entonces, que podría ser cadena perpetua. En fin, eso es una especulación porque habría que analizar el proceso. El proceso, pero la posibilidad está abierta. El escenario es posible. Así es. En cualquier caso. Pero eso es una lucha judicial, procesal, pero lo que no estamos viendo es que Sendero como organización sigue su guerra. Sus dos objetivos casi los está logrando. O sea, ha avanzado muchísimo en la lucha política partidista de facto, y no tenemos marco normativo para perseguirlos, para la captura del poder, pero dentro del marco legal, sin ser legal, ¿no? Sin ser legal. Le entiendo. Y el otro tema es que están luchando para lograr una amnistía general y sacar a sus líderes, y también que salgan los militares, salgan los agentes del Estado, y ellos hablan de reconciliación. Y nadie está haciendo el análisis estratégico de los dos movimientos. ¿Qué significa este discurso y qué significa esta otra acción? Y si llegan al poder, ¿qué van a hacer desde el poder? Porque su ideología se basa en el pensamiento Gonzalo. Entonces vamos a tener un mes rojo ahí. Importante tenerlo, doctor Ibaceta, como siempre, para aclararnos algunas cosas, sobre todo cuando se trata de un tema tan delicado, ¿no? Y que genera honda preocupación en la ciudadanía, con toda razón. Ahí están nuestras autoridades, entonces confiamos en que examinen bien los casos y ojalá pues se corrijan o se completen estos vacíos que existen. Y que tengan en cuenta que el comportamiento de Abimael Guzmán no es un capricho. Es una muestra de liderazgo y liderazgo triunfante. Y es una señal, ¿no? Exactamente. Eso es una señal afuera. Es un mensaje de que están en posición... Él sabía que estaba siendo televisado además, en posición de confrontar y de poner en jaque al poder constituir. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros hacemos una nueva pausa.